Hola nuevamente. Ahora, quiero comentar lo siguiente. Las palabras, cada una de las palabras, debemos de obtener su significado desde el punto de vista etimológico, pero también hay que encontrar el verdadero significado. Normalmente las palabras tienen dos raíces, la griega y la latina. Pero atrás, antes de Cristo, también había alfabetos, también había palabras que se manejaban. El arameo, entre otros, ahorita no recuerdo, pero hay que buscar qué significa la palabra. Es bien importante establecer para una investigación, para el conocimiento, si queremos comprender filosofía hermética, debemos de ubicar dos cosas. Y no nada más es para la filosofía hermética, es para todo el conocimiento que querramos tener. Estas dos cosas son concepto y contexto. El concepto es qué significado tiene la palabra. Y para poder apreciar el significado de esa palabra, tenemos que entender el contexto. El contexto se divide en tres partes: contexto de tiempo, contexto de modo y contexto de lugar. Resulta ser, les voy a poner un ejemplo. En una época de la historia, no se sabe qué año, porque no hay registro, está sustentado en las tablillas sumerias. En esas tablillas sumerias, recientemente descubiertas hace unos cuantos años, se dice ahí la palabra Anunnaki. Pues ahora resulta que a todo extraterrestre, que nuestros dioses, nuestros creadores, son esos putos Anunnakis. La palabra Anunnaki significa el que cae de arriba o el que viene de arriba. Si esa palabra queremos saber cuál es la idea que nos dicen las personas, tenemos que ver el tiempo y la época, el modo. La época ya está, ahora el modo. Estamos hablando de personas que carecían de conocimientos, personas que eran simples pobladores que no sabían leer y escribir por la época en que estamos hablando. Su expresión fue esa. Quizás sea una palabra que no existe, quizás sí, pero era una expresión para decir un asombro que viene de arriba. Pero no significa que exista un puto pueblo en la galaxia que se llamen los Anunnakis. Por Dios. Tiempo, modo, lugar. El lugar se queda establecido ¿en dónde? En ese pueblo de Sumeria, que es donde se ha tenido un rastreo de mucha información y mucho conocimiento. Si ahorita alguien dice la palabra Anunnaki, la idea y el concepto que está manejando es de nuestros creadores. Por Dios, eso no existe. Otra, imaginemos cuando los filósofos de la época antigua empezaban a hablar sobre la teoría del devenir, el apeirón, el origen de las cosas. En esa época estaba prohibido hablar de divinidad. No podían expresarse, porque si te expresabas te costaba cárcel. Entonces los filósofos emplearon otras palabras para denotar una idea. El agua, el aire y el fuego, sí, son los cuatro elementos en que se sustenta la tierra, pero no significa que esos sean propiamente los elementos de donde proviene la existencia. Tenemos que ponernos a investigar. Tenemos que poner a agarrar un diccionario y ver cuál es el significado de esa palabra. Ahora tenemos que ver el contexto. No sé si me estoy explicando. Si no hacen esto, no vamos a poder comprender nada y vamos a seguir repitiendo todas las pendejadas que abundan en numerología, en filosofía, en las constelaciones zodiacales, en la interpretación del cosmos. El tarot es otra puta mamada. Hay una tabla que se encontró hace muchos años
en un material mineral de la esmeralda. Y allí estaban grabados unas imágenes. Esas imágenes no tenían identificación, simplemente por una lectura que se da en un texto muy aparte. Un cabrón llegó y le puso un puto nombre. Pero realmente, si agarramos ahorita un tarot, ¿ese nombre significa eso? El número 11 del tarot egipcio significa persuasión. ¿Realmente significa eso? El número 38, dualidad. No. Por eso los tarotistas y los que creen saber eso, empiezan a leer e interpretar de una manera errónea porque no saben qué chingado significa cada una de esas cartas. Hay un numerito abajo y ese numerito me permitió a mí saber qué significan. Por eso cuando alguien dice, no, yo no creo en el tarot, yo no creo en los horóscopos. Claro, porque son unas pendejadas que están mal interpretadas. Si tomas una información falsa de origen, por consiguiente, el resultado va a ser falso. El Kybalión. Todo mundo defiende, da las nalgas por el puto Kybalión. El Kybalión fue escrito en 1908 por unos cabrones, unos pendejos, que tomaron las frases y las leyendas que venían en la tabla esmeralda y ellos lo interpretaron a su mente, lo interpretaron a su forma de ver las cosas. ¿Qué tan cultos estaban estas personas? ¿Qué tan preparados estaban estas personas para determinar los conceptos que tiene una palabra? Todo el mundo defiende el Kybalión pensando que es lo más chingón. No. Tenemos que quitarnos toda esa basura de mierda informática que nos han estado programando. Si queremos conocer la verdad, si queremos conocer los secretos del universo, tenemos que tomar las cosas, lo de raíz, lo más que se pueda de raíz. Todo el mundo también da las nalgas por el Corpus Hermeticus. El Corpus Hermeticus es una traducción a conveniencia política de los griegos, donde se alteró todo el contenido. No tiene nada que ver con hermetismo. Pónganse a leerlo y se darán cuenta que nada más es un libro para hacer que los pobladores se acerquen a los dioses. ¿Cómo les digo? Ponte a estudiar. Y eso me lleva a otro tema. La educación en México, que es una porquería. Cuídense.